Hemos abierto aquí un centro en Fuengirola porque ya teníamos un centro en Málaga y la verdad que un centro multidisciplinar con psiquiatría y psicología estaba siendo muy bien acogido, y para acoger un poquito a la población de Benalmádena, Fuengirola, incluso Marbella. En nuestro caso siempre el paciente pasa una primera entrevista y tenemos un director médico por el que pasan también todos estos casos, y él valora si el paciente necesita tratamiento psiquiátrico o tratamiento psicológico. No siempre es necesario el tratamiento psiquiátrico, simplemente con el psicológico muchas veces es suficiente. El tratamiento psiquiátrico es más farmacológico, es cuando la persona tiene unos niveles demasiado elevados que están afectando muy gravemente a su condición. Y entonces necesitamos reducir esos niveles con la medicación, para también luego pasar a terapia psicológica. Siempre las dos suelen ir bastante bien, pero el tratamiento psiquiátrico no siempre es necesario. La gente tiene muchos reparos todavía a la hora de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, porque seguimos con el estigma de que la gente solamente va al psiquiatra o al psicólogo cuando está loco, y no es así. Muchas veces simples problemas que están afectando a nuestra vida diaria, problemas de estrés simplemente, en el que nuestros recursos no son suficientes. Es un buen momento para acudir a un psicólogo. No hay que esperar a que sea el problema demasiado grave, porque entonces siempre es mucho más difícil luego de superar. Yo creo que las mujeres acuden más al psicólogo, aunque también está habiendo mucho auge en el sector infantil. Están viniendo muchísimos niños y los hombres todavía se resisten un poquito más por esa mentalidad que tienen de que el hombre siempre ha tenido que ser más fuerte, ha tenido que reprimir todas sus emociones. Entonces siempre es más reacio acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, pero está habiendo muchísimos casos de hombres que necesitan terapia simplemente por eso, porque han reprimido muchísimo sus emociones. Yo creo que a los niños les afecta el modelo que tienen en casa. Está muy comprobado ya científicamente que niños de padres con depresión o con algún tipo de trastorno psicológico suelen tenerlos también luego en edad adulta. Incluso cuando son niños tienen muchísimos más problemas de ansiedad y de depresión porque tienen modelos inseguros en casa. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado con eso, porque si no nos cuidamos nosotros, al final también estamos descuidando a nuestra familia. Bueno, tenemos que ser conscientes en un niño, a la hora de tener que llevarlo a un psicólogo o a cualquier tipo de tratamiento, es valorar si algo ha cambiado drásticamente, porque también los niños tienen que pasar por etapas, ¿vale? La etapa de las rabietas, por ejemplo, es una etapa por la que tienen que pasar cualquier niño de 2 a 4 años. Si vemos que pasa la franja por la que ya tenía que haber tenido superado ese problema, entre comillas, entonces es cuando hay que empezar a valorar, ¿vale? ¿Qué está pasando con ese niño y cómo puedo solucionarlo? Por ejemplo, si empieza a tener problemas en el colegio, problemas de sociabilidad, rendimiento académico, el niño es demasiado nervioso, empieza a sentirse demasiado triste. Ahí tenemos que empezar a tomar notas y empezar a ver detalles antes de acudir a cualquier psicólogo. Pero está claro que si no podemos solucionarlo en casa, siempre hay que valorarlo, y cuanto antes siempre es mejor, porque quizá con muy poquito podemos conseguir una mejoría bastante grande. Claro, en estos momentos de crisis es más importante cómo pensamos de lo que realmente nos está ocurriendo. Hay un término ahora que se utiliza mucho, que es la resiliencia. Una persona resiliente es una persona que, aunque esté rodeada de muchísimos problemas, es capaz de superarlos y de verlos de forma más optimista. Entonces, es lo que podemos enseñarles aquí. O sea, no podemos solucionar a lo mejor sus problemas económicos que tengan en casa, pero sí podemos enseñarle a través de reestructuración cognitiva a ver y reforzando esa resiliencia, tomar las cosas de otra manera y alcanzar propósitos, conseguir metas más fácilmente que si lo hacen ellos por su cuenta. Un psicólogo
tiene muchos ámbitos en los que puede trabajar. He dicho que también hacemos nosotros, por ejemplo, peritajes forenses, o sea que puede hacer muchísimas cosas. Está el psicólogo del deporte, que también es una especie de coach, y psicólogo industrial. Yo, por ejemplo, también fui psicólogo industrial durante 10 años y son términos que encajan todos un poco dentro de otros. Hay que especializarse sobre todo en lo que quieras trabajar en cuestión, porque esta profesión sobre todo es estudiar constantemente. Se aprende muchísimo de los pacientes y a la vez hay que estar buscando muchísima información y estar actualizando toda esa información, porque cada vez surgen estudios nuevos de cómo poder solucionar este tipo de problemas y trastornos. Por supuesto que se puede salvar un matrimonio con terapia de pareja, de hecho es lo que se busca. La ruptura siempre es el último caso. Aquí en terapia conseguimos un montón de veces que las parejas se vuelvan a juntar, que vuelva a haber otra vez esa complicidad entre ellos, y en caso de que al final no se pueda conseguir, lo que sí también se enseña es una ruptura limpia y respetable entre los miembros, para que no afecte demasiado, sobre todo si tienen hijos. Yo no creo que haya aumentado la terapia de pareja ahora en tiempos de crisis. Lo que sí afecta, si yo tengo un malestar en mi situación actual, tanto sea económica o por estrés en el trabajo, porque también se masifica ahora muchísimo el trabajo que uno tiene que desempeñar, entonces todo ese estrés nos lo llevamos a casa. Yo creo que es el estrés que nos viene de fuera el que al final ponemos en la pareja y parece que las cosas van peor de lo que iban. Un poquito, entonces, cuando vienen a la terapia de pareja, empezamos a distinguir un poco si el estrés viene de nuestra relación o viene de fuera, con lo cual muchas veces nos damos cuenta de que viene de fuera y se solucionan muy rápido los problemas también conyugales. Bueno, la medicación hay veces que sí es necesaria, pero no siempre todos los pacientes quieren esa medicación, porque sí es verdad que muchos tienen pánico a probarla. Entonces, la psicoterapia muchas veces suple ese campo, ¿vale? Podemos hacer terapia sin llegar a acudir a la medicación. Quizá a lo mejor tardemos un poco más, ¿vale? Es lo único, que podemos a lo mejor estar muchísimo más tiempo, porque la persona que se encuentra en un estado muy grave, hay que empezar a bajar esos niveles de una forma que no es farmacológica, entonces necesita muchísimo más tiempo. La medicación lo que hace es acortar ese tiempo, pero no siempre es necesaria. Por supuesto, la inteligencia emocional, que es algo que ahora se está llevando muchísimo, estamos oyendo en televisión continuamente, es algo que nunca se había estudiado sobre ella. Siempre nos importaba la inteligencia académica, la inteligencia cristalizada, y habíamos dejado toda esa parte de las emociones fuera, que es lo que realmente le hace a uno trabajar en su vida privada, en su trabajo. Si no cultivamos bien esa inteligencia emocional que todos tenemos, porque emociones tenemos todos, no hay que reprimirlas, simplemente saber gestionarlas, no nos vamos a defender tan bien en la vida como lo hace a lo mejor una persona que está muy instruida académicamente. Todas las emociones que tenemos podemos somatizarlas en el cuerpo. A ver, si yo siento una emoción y la reprimo durante mucho tiempo, al final voy a sufrir una depresión. Si yo tengo una emoción como es la ira y no la trato a tiempo, puedo llegar, incluso en niños, podemos llegar a seres antisociales, con problemas de conducta bastante graves. O sea, las emociones yo creo que son la base de cualquier mejora psicológica para cualquier tratamiento. Hola, soy Nieves, soy psicóloga de Mentis Fuengirola. Además de las consultas que paso aquí en la clínica, también realizo talleres grupales. Podéis preguntar en los ayuntamientos de Benalmádena y Fuengirola. Colaboro con la Fundación Punset y os espero aquí en el edificio Zalacaín, número 2, segundo B.